Qué rápido se está yendo el tiempo. Es increíble cómo se va el tiempo de veloz en estos tiempos postreros. Pero bueno, tiene que irse. Esa es otra palabra profética cumplida para nuestros días, en que los tiempos por amor a los débiles serían acortados. Todos y todas, bienvenidos a este tiempo escatológico y profético. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gloria, honra y alabanza a ti. Este precioso sábado que acaba de pasar, lo terminamos en bendición y en victoria, dándote gloria, dándote gracias, dándote honra y alabanza, Señor, y cerrando el día en esta noche con broche de oro, estudiando lo escatológico y lo profético. Háblanos, Señor, ministra nuestra vida. Abre nuestro entendimiento porque la temática es por demás compleja, pero tú das la capacidad. Espíritu Santo, danos entendimiento y permítenos comprender las verdades profundas de tu santo evangelio, el cual incluye las verdades escatológicas de lo que fue, lo que es y lo que vendrá. Bienvenido Espíritu de Dios a cada persona que está del otro lado. Bienvenido a este lugar, a mi vida y a todos nosotros. Háblanos, Jehová, que tus siervos y siervas escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, todos les doy la cordial bienvenida a este precioso tiempo escatológico y profético. Usted está viendo un módulo completo de, permítame, le digo, de 140 páginas. Sí, señor. Casi 140 páginas, en un pensamiento recopilado de mucho estudio, fundamentado en la palabra. Y espero que lo aprecie, que lo valore, que lo guarde. Sé que lo que uno oye retiene muy poco porcentaje, pero confiamos en que las verdades centrales van a quedar plasmadas en su mente y en su corazón. Estamos entonces, vamos a saludar al hermano Andrés Amaguaña. Dios lo bendiga, mi querido hermano, en esta noche. Hermano Jorge Ford, también. Les damos la cordial bienvenida. Claudia Milena Urbano, personas fieles allí en la bendición. Diana Escobar también. Hugo Parra dice, aquí estoy. José Figueroa y familia. También este tema es muy para ellos apasionados. Daniel Santiago Delgado Urbano, Dios lo bendiga, mi hijo. Soraya Uribe Arevalo, hermana Soraya, bienvenida también a este frente de bendición. Mejer Argoti, Luis Felipe Rendón, Dios lo bendiga, mi hijo. Rodrigo Sánchez, nos alegra tenerlos en sintonía. Armando Ruano, Miriam Barahona, bien. Y allí los que se vayan sintonizando, vamos cada día culminando la meta. Llevamos, yo no sé, como cerca de 20 sábados ya en esta temática. Creo que son unos 20 sábados. Algo así, si no es más. Lo cierto del caso es que vamos avanzando, aprendiendo, y sé que usted ha aprendido, ha recordado, y bueno, habrá cosas que tal vez no estemos de acuerdo, vuelvo y lo repito, pero vamos a seguir avanzando con lo que nos une. Estamos viendo el toque de las trompetas y vimos la sexta trompeta y el segundo ay, y vimos cómo se manifestó el asunto de los dos testigos, de los cuales dijimos que no hay que ser dogmáticos y no debemos asegurar catedráticamente son Moisés y Elías. Muchos opinan que son ellos. Otros dicen que no sería justo para Moisés y que iría contra la palabra de Dios, porque la Biblia dice en Hebreos que para los hombres está destinado que mueran una vez y después del juicio. Entonces eso rompería ese principio. Algunos sugieren que podrían ser Enoc y Elías, que no vieron muerte y que fueron arrebatados vivos a la presencia del Señor. Bien, vimos lo concerniente a los dos testigos, lo concerniente a su muerte, vencidos por el anticristo por voluntad de Dios. A los 3 días resucitan, el tormento sobre la gente vuelve, la gente se llena de temor, etc. Saludamos al hermano Anderson Getial, gloria a Dios por las buenas noticias. A Pati Guerra, Leticia Torres, Deimar Krishna, bienvenido Deimar Krishna. Giovanni Zapulles, aquí tenemos un nuevo desde Bruselas.
Dios lo bendiga, hermano. Bienvenido, bienvenido. Hoy vamos a ver Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. Le invito a que se ubique allá y vamos a ver la séptima trompeta. Hemos estudiado el asunto de la profecía desde la visión de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 y la visión de Daniel en Daniel capítulo 7, que aunque Nabucodonosor vio una estatua grande con metales que se van degradando y Daniel ve bestias, hablan de lo mismo, de imperios. Y estamos en Apocalipsis. Hicimos un paseo hermoso, estudiamos el pueblo judío y su diáspora, luego vimos el asunto de las 69 semanas con la muerte de Cristo, el paréntesis de Dios, la creación de la iglesia, estudiamos la iglesia e Israel de manera simultánea porque cohabitan o habitan paralelamente en este planeta. Y estamos ahora en la gran tribulación. Ya Cristo vino por la iglesia según nuestro estudio. Ya estamos en el cielo, en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y pronto el tribunal de Cristo, los galardones y las bodas del Cordero. Ahora estamos en la séptima trompeta. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19, dice la palabra de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, escuche lo que decían las grandes voces, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. Escuche lo que dice la palabra. Y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, profetas, santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son ellos? Pues los moradores de la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Escúchame bien. Se dejó ver el arca que había visto Moisés en el monte Sinaí, modelo de la cual hizo el arca de la alianza en el tabernáculo. Tremendo. Vamos a estudiar este pasaje a la luz del contexto. Seguimos saludando a Blanca Córdoba y Yadira Álvarez. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien. Terminado el interludio que comenzó en Apocalipsis 10.1, el cual comprende las visiones del ángel con el librito que ya hablamos y la de los dos testigos, la perspectiva de la narración regresa al cielo, en donde un ángel tocará la séptima trompeta y última de esta serie de juicios. Recuerde que son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. 21 juicios en una serie de 7. Ahora bien, el séptimo ángel toca la trompeta, Apocalipsis 11:15. Entonces dice que las grandes voces que se escuchan en el cielo posiblemente pertenecen a la multitud de ángeles que rodean el trono de Dios, tal como se declara en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Este gran clamor proclama el hecho de que el gran plan de Dios para la creación y la redención por fin ha entrado en su fase final. El proceso de destrucción de los poderes terrenales antagónicos a Dios ya ha comenzado. ¿Cuáles son los poderes terrenales? Los representados en la estatua, los representados en las bestias que culminan con los 2 pies de hierro y de barro, que es el tiempo de los gentiles terminando, donde el gobierno de los gentiles termina, ya no habrá más democracia, ya no habrá más monarquía, ya no habrá más comunismo y socialismo, ahora se implantará la teocracia, Dios gobernando entre los hombres, así de sencillo. Entonces hace alusión a esos ángeles. El poder y el reino que hasta este momento sigue todavía estando en las manos de hombres corruptos,
todo sistema de gobierno humano es corrupto. Recuerden que el primer rey que tuvo Israel fue Saúl, el que iba buscando las asnas, al cual lo ungió el profeta Samuel. ¿Y qué hizo? Se corrompió. Luego el segundo rey fue David. Y aunque David fue el rey de Israel por excelencia, también tuvo sus humanos errores. Luego el tercer rey fue Salomón. Y Salomón se corrompió a mano poder, apostató y todo eso. Entonces, y de ahí para acá los gobiernos son corruptos y todo ese tipo de cosas. Y todos esos gobiernos que durante el periodo de la tribulación estará en manos del anticristo, finalmente pasará a manos de Dios, específicamente en la persona de Jesucristo. Mediante seducción y engaño, Satanás usurpó el dominio que Dios le había delegado al hombre, tanto así que la Biblia reporta 3 ocasiones en las que Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Inclusive, Satanás le declaró a Jesús que él estaba en capacidad de ofrecerle todos los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre se los había cedido. Dios le dio la autoridad al hombre y el hombre se los cedió. No lo que pasa ahora. Un hombre se sube al poder y ¿a quién le entrega el poder? A Satanás. Solo que Satanás es el poder detrás del poder. Hay un hombre allí gobernando, pero el poder verdadero es el siniestro, el que está detrás. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Está refiriéndose a que el diablo llevó a Jesucristo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿por qué le ofrece? Porque el hombre le entregó. Pero Cristo vino a recuperar ese poder y esa gloria. Ahora bien, hermano, con el sonido de la séptima trompeta viene el anuncio. Quiero que pongan mucha atención para que no se me embolate. Viene el anuncio de que los reinos del mundo, usurpados por Satanás, regresan a las manos de Dios y de su Cristo, o sea, de su Mesías, aquel a quien Dios envió no solamente para la salvación de los pecadores, sino también para la vindicación del dominio y de la gloria de Dios. El hecho de que el reino pasará a manos de Dios es un tema frecuentemente mencionado en las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, ¿cuáles? Se está hablando de los 2 pies de la estatua de Nabucodonosor. Los que han visto escatología desde el inicio saben a qué me refiero. En los 2 pies que tienen 10 dedos y que son parte de hierro, parte de barro cocido. Y dice la palabra con respecto a eso, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cuál es el reino? El reino de Cristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es Dios Padre. El que era como hijo de hombre es Dios Hijo. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Recuerda lo que dice Filipenses, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. ¿Cuándo pasará eso? Cuando caiga el reino de los gentiles y empiece el reino milenario, la teocracia. Entonces su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Zacarías, ya les he leído Daniel 2:44, Daniel 7:13 al 14. Ahora mire lo que dice Zacarías 14:9. Eso fue profetizado 700 años antes, 400 años antes. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. A pesar de que el gobierno terrenal de Jesucristo durará solamente 1000 años, en efecto, a partir de entonces, Él reinará por los siglos de los siglos. Porque en el momento que Cristo vuelva con la iglesia y sean juzgadas las naciones, y sea justiciado el anticristo, el falso profeta, y caigan los reinos de los gentiles, el único rey será el Señor aquí para allá. De ahí para allá. Por eso, hermano,
Qué dicha tan grande usted y yo perseverar, batallar, seguir adelante, combatiendo firmes en la fe, porque lo que viene es maravilloso para la iglesia, lo que viene es precioso para el pueblo del Señor y alabamos al Señor. Seguimos leyendo, dice la palabra del Señor. El reino de Dios continuará eternamente en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en donde jamás el control y la soberanía estarán en manos de nadie más que de Dios. Dice la Biblia en lo que acabamos de leer, que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Estos 24 ancianos fueron presentados por primera vez en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y en aquella ocasión se presentó la hipótesis de que estos ancianos bien podrían representar la iglesia que fue arrebatada a los cielos inmediatamente antes del inicio de la tribulación, o también podría representar, en este asunto hay varias hipótesis. Unos dicen que los 24 ancianos que están delante del trono, alrededor del trono en el cielo, representan la iglesia arrebatada. Otros dicen que hace alusión al pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Las 12 tribus de Israel representan a todo el pueblo de Israel y los 12 apóstoles representan a la iglesia de Cristo, 12 y 12, 24. Son hipótesis bien loables y que tienen sentido. Sin embargo, no somos catedráticos, allí dejamos abierta la puerta para la revelación del Señor, porque esto va en aumento. Entonces, hermanos, para más detalles, por favor, usted puede leer las notas al respecto en el capítulo 1 de este estudio. Bueno, los que tienen el módulo. Una visión del trono de Dios. En esta escena los ancianos presentan sus alabanzas por la acción final de juicio que Dios y el Cordero están a punto de llevar a cabo, mediante la cual Cristo es ungido de Dios. Será el Rey supremo sobre la tierra, el cumplimiento de lo anunciado en el Salmo 2. Todos saben, o todos sabemos, que el Salmo 2 es el Salmo mesiánico. Y lo que dice el Salmo, por ejemplo, cuando dice: Dios, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Esa palabra se la da el Padre a su Hijo Jesús, en realidad. Esa palabra en el contexto original es una palabra dada por el Padre a su Hijo Jesús, quien en realidad obtendrá todos los reinos por su bendita sangre derramada en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos dice: y tú los quebrantarás con vara de hierro. ¿Qué dice Jesús en Apocalipsis? Quien venciere se sentará conmigo a mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y gobernará conmigo a las naciones con vara de hierro. Escúchame bien, cuando dice la Biblia que Jesucristo es Rey de Reyes, Él es el Rey principal. ¿Quién crees tú que son los reyes en el milenio? Aquí hago una pregunta para que interactuemos. Dice la Escritura que Jesucristo es Rey de Reyes, ¿verdad? Y lo es. ¿Y cuáles serán los otros reyes? ¿Qué me dicen ustedes? Mientras usted me responde, saludamos a Aura Jojoa, Esteban Portilla, Elizabeth Acosta, Andrea Fuel Tobar, Lina María. Dios les bendiga a todos y a todas. ¿Listo? Ya tenemos una respuesta. A ver, ¿quién me responde? Bueno, mientras aquí me aparece por la diferencia de segundos, vamos a continuar adelante. La palabra del Señor dice, o nos enseña en 2 veces, hace mención del poder de Dios. Una cuando se refiere a Dios como el Señor Dios Todopoderoso, y otra cuando dice: has tomado tu gran poder. El poder de Dios, a ver, aquí vamos teniendo ya respuestas. Jorge Ford dice: los apóstoles. Gracias, hermano, por su respuesta. José Figueroa dice:
nosotros, su iglesia. Juan Carlos, Dios lo bendiga. Yadira Álvarez dice los apóstoles. La Biblia dice que Él es Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Los apóstoles, nosotros su iglesia. Yadira Álvarez dice los apóstoles. Esperemos que salgan otras respuestas. Soraya Oribe Arevalo dice la iglesia, nosotros, es la que falta. Bien, vamos viendo las posiciones. De esto se trata. Qué bueno. De esto se trata. Sigamos viendo aquí mientras vienen más respuestas. El poder de Dios se demuestra aquí tanto en el sentido de la autoridad como en el sentido de la habilidad para hacer su voluntad y la justa retribución para todos. Apocalipsis 11, 28, 18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La ira de las naciones aquí nos recuerda la rebelión de las naciones en contra de Dios y de su ungido, anunciada en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, se han juntado contra Dios y contra su ungido. Usted se sabe ese salmo. Bien, aquí tenemos otra respuesta. Los verdaderos hijos de Dios obedientes a su palabra. Juan Carlos Zuluaga dice los gobernantes de este siglo. Bien. Pues bien, hermanos, respuesta. Cuando la Biblia dice que Jesús es Rey de Reyes, por supuesto que Él es Rey de Reyes sobre todo, todo. Incluso los reyes impíos de este tiempo. Pero, en el contexto propiamente dicho, recuerde que la Biblia dice que Él, Jesús, nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Entonces, ¿quiénes gobernaremos con Cristo en el milenio? Nosotros, la iglesia. Él es el Rey de Reyes y nosotros con Él reinaremos. Él es el Rey sobre todos y nosotros con Él gobernaremos. La iglesia. El apóstol Pedro dice, y nos constituyó Jesús reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Muy bien, hermano Hugo. Usted está ubicado en el contexto. El hermano Darío también respondió bien. Neger Argotti, lo felicito. Miriam Barahona también. Soraya Oribe contestó apropiadamente. José Figueroa dijo su iglesia. Muy bien. Entonces, cuando dice que Él es Rey de Reyes, en el periodo del milenio, nosotros seremos los que gobernaremos con Él durante 1000 años. Y lo dice la palabra, que Él nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. ¿Ok? Entonces, allí está la escritura en el contexto. En el milenio, nosotros seremos reyes y el Señor Jesús será el Rey de los reyes. Por eso ahorita que el reino aquí y ahora no. Aquí y ahora no. O sea, cuando el reino está entre nosotros con respecto al Evangelio de Cristo, pero que viene el reino milenario de Cristo, eso es otra cosa. Muy bien. Sigamos en la temática mientras responden más. El Salmo 2, 1 al 3, ya se los dije, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Solamente que en el pasaje de Apocalipsis, ante la ira de las naciones, viene la ira de Dios. Y llega el momento final en el que cada uno recibirá su justa retribución. Allí viene la justicia de Dios. Lo que están clamando las almas mártires debajo del altar, allí llega la justicia de Dios. Todo allí se cumple a cabalidad la justicia divina. Cuando vino Cristo, se airaron las gentes y mataron al Cordero de Dios. Pero ahora, en este periodo, se airaron las gentes y vino la ira de Dios sobre esa ira injusta de los hombres a hacer justicia. La ira de los hombres es impotente, la ira de Dios es omnipotente. La ira de los hombres es malévola, la ira de Dios es santa. El momento del cumplimiento de lo anunciado en el Salmo 2, capítulo 2, versículos 4 y 5 y Apocalipsis 6, 16 al 17 habrá llegado. Apocalipsis 2, 4 al 5 dice, el que mora en los cielos se reirá. Hermano, usted se ha puesto a pensar, a mí me parece espeluznante.
con referencia a esto, que ante la ira de la pobre humanidad perdida, cuando se manifieste la ira de Dios, dice la Biblia que el Todopoderoso se reirá. A mí me causa estupor esto. El Señor se burlará de ellos. O sea, son tan ridículos los seres humanos en su ira injusta, malévola y egoísta, que el Todopoderoso se burlará de ellos, lo dice la palabra del Señor. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Apocalipsis 6, 16 al 17. Dice la palabra, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En términos generales, el versículo 18 habla de un tiempo en el que Dios dará a cada uno lo merecido. Al final, todos los que temen su nombre, desde el más pequeño hasta el más grande, seremos recompensados, aleluya. Y los que destruyen la tierra serán destruidos. La Biblia dice que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Lo dice la palabra. En el griego del Nuevo Testamento, que es el griego koiné, o sea, el griego común. A ver, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. El griego en el que se escribió el Nuevo Testamento es conocido como el griego koiné, o sea, el griego común, el griego de la jerga popular. Entonces, escúcheme bien, en ese griego hay un juego de palabras en el verbo destruir, que aquí se utiliza. Esta palabra tiene un doble significado: destruir por completo y corromper moralmente. Desde el más pequeño hasta el más grande serán recompensados. Me salté. Obviamente la implicación es que el juicio de Dios sobre aquellos que han llevado a la tierra a la depravación moral es que serán enviados a la condenación eterna, lo cual es destrucción, mas no aniquilación. Ojo, esto debemos tenerlo claro. ¿Por qué? Porque esto derrumba la tesis de los testigos de Jehová, que cuando Dios ya listo, se acabó esto, arrojará la gente, morirá, el impío morirá y listo, eso fue todo, que no hay tormento. Escuche, se habla de destrucción, pero no de aniquilación. Pastor, ¿y destrucción qué es? Por ejemplo, un empresario exitoso, se le levantó un opositor y dice, lo destruí. ¿A qué se está refiriendo? A que acabó con su empresa. Aquí, con respecto al ser humano, cuando habla de destrucción, significa que su operar maquiavélico, destructivo y egoísta terminó. Pero no es aniquilado, no es aniquilación. ¿Por qué? Porque su tormento apenas empieza. Dios deja ver el arca de su pacto en el cielo. Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto, solemne, glorioso, inmarcesible, inmaculado, sublime, eternal, incorruptible, inamovible. Y dice la palabra del Señor, permítame, me ubico. Y hubo relámpagos en el momento que se abrió el templo y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Este versículo podría estar presentando una antítesis o contraposición entre el templo de Dios en el cielo y el templo de Dios en Jerusalén durante la gran tribulación. ¿Cómo así que una antítesis? Mientras aquí está paganizado por el anticristo, allá se muestra el verdadero, el glorioso, el eterno. A pesar de que el templo de Dios en Jerusalén durante la tribulación, a pesar de que el templo terrenal haya sido profanado por el anticristo, su contraparte en los cielos refleja la justicia y la majestad de Dios. Es intocable. Ahora que la hora del juicio ha llegado, Dios descubre su templo celestial, dando así a entender que con el juicio final ha llegado también el objeto más sagrado para Israel, que es el arca de la alianza, y se deja ver allá desde la antigüedad, que era el arca del pacto, en la que entre otras cosas estaban las tablas de la ley, el maná no corrompido y la vara de Aarón que reverdeció. Pero el arca desapareció. Ustedes saben que en los tiempos hay varias hipótesis. He estudiado unos documentales donde dicen que el arca está en un determinado lugar de África. ¿Por qué?
que cuando llegaron a profanar el templo en el año 70 después de Cristo, alcanzaron a esconderla, pero son hipótesis nada más. Los judíos alegan que tienen el arca. El lugar donde dicen que la tienen escondida, tienen un hombre que lo escogen para protegerla. Lo tienen en especie de un templo y esa gente que hay allá son judío-africanos, pero no recuerdo ahorita el nombre exacto. Pero escuche, el hombre que se mete allá a cuidar el arca se consagra solamente para eso y nunca sale de allá hasta su muerte. Lo consagran desde jovencito hasta su muerte a cuidar el arca. No hace otra cosa que cuidar el arca y deambular por allá y bendice agua para la gente. Bueno, eso es otro cuento. Lo cierto del caso es que el objeto más sagrado para Israel desde la antigüedad era el arca del pacto, que entre otras cosas estaba lo que ya les dije. Pero el arca desapareció cuando los babilonios destruyeron Jerusalén en el siglo VI, antes de Cristo. Mientras los israelitas tuvieron posesión del arca del pacto, las regulaciones ceremoniales vigentes impedían que el pueblo viera el arca mientras ésta se encontraba en el tabernáculo o en el templo, ya que por mandato divino estaba detrás de varias barreras ocultas a los ojos de todos en el lugar santísimo. Este versículo de Apocalipsis nos muestra un cambio asombroso. Dios mismo abre las puertas del templo celestial y deja ver hasta lo más recóndito y muestra el arca como una señal de la manifestación de su justicia final de los tiempos. Escúcheme, Dios deja ver el arca de la alianza, la propia, de la cual Moisés tomó el modelo y el ejemplo para hacerla en el tabernáculo. Y Él la muestra, abre los cielos, ese velo santísimo, santísimo, y muestra el arca de la alianza. Es significativo que aquí el arca no se le menciona simplemente como el arca del pacto, sino el arca de su pacto, enfatizando así la autoridad y la soberanía de Dios. Ahora es cuando Dios va a aplicarle su ley a la tierra, de tal manera que cuando Juan vio el arca celestial en esta visión, contempló algo que ningún ojo humano había contemplado ni siquiera en su representación terrenal por varios siglos. No es de sorprender entonces que al verse el arca hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todas estas cosas, señales del juicio ineludible e implacable que está por comenzar para terminar. Antes de que se presenten los detalles de ese juicio mediante el derramamiento de las 7 copas, en el capítulo 16, el texto de Apocalipsis nos muestra otros aspectos importantes relacionados al periodo de la gran tribulación y que preceden a la consumación final de los eventos. Aparte del derramamiento de las copas, lo cual ocurre en rápida sucesión, la narración no avanza cronológicamente desde este punto, desde aquí hasta el capítulo 19, con la segunda venida de Cristo. De tal manera que los eventos y las situaciones que se presentan a continuación se dan de manera simultánea con los sellos y las trompetas. Recuerde que son 7 sellos. Ya los vimos. ¿Quién toma el libro y abre los sellos? El Cordero. Luego son 7 trompetas. Acabamos de ver la última trompeta. Y luego son 7 copas que hablan de puros juicios. Muy bien. José Clay Erazo Timaná, lo saludamos, esperamos que se encuentre muy bien, que esté más recuperadito y damos gracias a Dios por su vida. Danilo Jojoa, hijo, Dios lo bendiga. Celestial Estéreo, Dios les bendiga. Muy bien, la hermana Soraya Oribe Arévalo hace una sugerencia a manera de pregunta. ¿Será en Etiopía? Creo, hermana, claro, por la etíope, reina de Candace. Creo que es allá, hermana Soraya. Gracias, ustedes me ayudan en esto. Hace por ahí un mes o 20 días vi un documental enterito sobre ello y pues las expectativas están, hay mucha simbología judía y dicen que emigraron y escondieron el arca antes de que fuera llevada. Bien, hermanos, vamos a entrar a ver un capítulo muy tremendo, que yo le pido que esté concentrado y también me ayude, seamos interactivos. Vamos a ver el capítulo 12 del 1 al 17. La mujer, el dragón y el hijo varón. Este capítulo, ustedes ya saben que la católica dice que la mujer es la Virgen, que el hijo es Jesús, etc.
Vamos a ver la interpretación. Apocalipsis 12, 1 al 17. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Comencemos diciendo que no es una mujer literal, porque dice la Biblia, apareció en el cielo una gran señal en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, milenio. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto. Muchos teólogos creen que cuando huye al desierto exactamente será a Jordania, en un lugar llamado Petra, donde será escondida. Escuche, pero vamos ahorita a hablar de eso. Donde tenía un lugar preparado por Dios para que ser sustentada allí por 1260 días, 3 años y medio. O sea que va a ser protegida el periodo de la segunda mitad, o sea, el de la gran tribulación. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, o sea, en el segundo cielo, ya les expliqué. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que es el mismo, está hablando de sinónimos, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, ahí sí fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo, 1 año, tiempos, otros 2 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, puro simbología, agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, interactuemos. ¿Usted quién cree que es esa mujer? ¿Y quién cree que es el hijo varón que tiene? Escucho opiniones para que avancemos. Quiero escuchar su opinión al respecto. ¿Quién cree usted que es esa mujer? ¿Y quién es ese hijo varón? Trabajemos juntos el texto. Juan Carlos Zuluaga dice Israel. Gracias por su opinión. No le dé miedo dar su opinión. Estamos aprendiendo, ratificando conocimiento. Habla de una mujer encinta que da luz a un hijo varón, un dragón o serpiente antigua o diablo o Satanás, etc. ¿Quién más quiere opinar? Bueno, parece que nadie más, o mientras usted opina, sigamos con la temática. Todos los cristianos evangélicos sabemos que la católica asegura que esta mujer es María y le han hecho un monumento a María
con una corona o una especie de aureola con 12 estrellas. Y le pusieron literalmente la luna, un símbolo allí, a manera de la luna, ¿no? Que paraba allí. A ver, José Figueroa dice, la mujer es Israel y el hijo es Jesucristo. Hugo Parra dice, Israel y de Jesús. Ahí vamos recibiendo las opiniones de los cristianos en el nombre de Jesús. Los capítulos del 12 al 14 de Apocalipsis forman otro paréntesis que termina en el capítulo 14, versículo 20. Y en él se presentan a 7 personajes importantes de la tribulación. De esos 7 veremos a solamente 3 en esta sección. A ver, siguen las opiniones. Neiger Argotti dice, Jesús e Israel. Entonces vamos a ver a esos personajes. Primero, una mujer encinta. Una mujer encinta. Vamos a dar la oportunidad de que alguien más opine. Tenemos casi 23 minutos de tiempo todavía. Andrea Fueltobar dice, la iglesia y Cristo. Gracias, Andrea, por su opinión. Lo bueno de esto es que tenemos diferentes puntos de vista y luego vamos a la interpretación para buscar un consenso. Habla de una mujer encinta. Habla de un dragón rojo y del hijo varón que la mujer encinta da a luz. Bien, vamos a ver si hay alguien más. Bueno, la mujer encinta en efecto representa a Israel. Sí, señor, un aplauso para quienes le dieron al clavo. El dragón rojo, como es obvio y lo dice el mismo texto, representa a Satanás. Y el hijo varón que la mujer encinta da a luz representa a Cristo. Ahora, hablemos de la mujer encinta. Capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, o nos enseña que el primer personaje es introducido como una gran señal. Por eso no es una mujer literal, porque habla de una gran señal. 1, 2, está en el cielo. Es una visión en el cielo y es una gran señal. Atención, para lo cual Juan utiliza un vocablo griego que da a entender que esta no es una señal cuyo propósito principal es maravillar, sino que es una señal que simboliza una verdad importante. En el resto de Apocalipsis se mencionan otras 6 señales o milagros, pero esta primera es mencionada como una gran señal. Son muchas las explicaciones que se han presentado como identificación de la mujer, pero ella no es la persona de la Virgen María, no, en lo absoluto. Tampoco representa la iglesia, no, porque la iglesia está en el cielo con Cristo, ¿se acuerdan? Allá en el cielo con Cristo. Aquí estamos en plena gran tribulación, la iglesia no está allí. María nunca fue perseguida en ese contexto, ni nunca huyó al desierto, ella fue a Egipto, José la llevó. Pero entonces, ni nunca tuvo que ser protegida por 1260 días, como el pasaje de Apocalipsis 12 dice más adelante que ocurrió con esta mujer de la visión. La mujer no puede ser la iglesia, pues la iglesia no dio a luz a Jesucristo, como este pasaje dice más adelante, sino que fue Cristo quien dio a luz u origen a la iglesia. Además, siendo que para este punto de la historia la iglesia ya habrá sido arrebatada a los cielos, esta mujer no puede representar a la iglesia. La mejor opción es que ella representa a Israel, que es el pueblo de donde vino Jesucristo. Hablemos de esto. Por ejemplo, ¿cuál fue la nación que dio a luz a Jesús? Israel. Yo soy hijo de Colombia. A mí me dio a luz Colombia para entender la figura y para entender la visión. Porque alguien dirá, bueno, si la mujer no es literal, ¿por qué el hijo sí es literal? Estamos hablando a que Jesús nació en las entrañas del pueblo judío, del Israel, si me hago entender. Entonces, para poner todo en ese contexto apropiado. En el Antiguo Testamento, a Israel frecuentemente se le presenta como la esposa de Dios, la cual en muchas ocasiones
aparece como una esposa infiel a su marido. Jeremías 3, 6 al 10 habla de eso. En el pasaje de Apocalipsis 12, en cambio, la mujer representa al remanente fiel de Israel, que permanecerá apegado al Señor durante la gran tribulación. De la mujer se dice que está vestida del sol. ¿Cómo entender eso? Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Pues bien, hay que remontarnos al contexto lejano y nos lleva a hacer una alusión de Génesis 37, 9 al 11. ¿Recuerdan lo que José le contó a sus hermanos, el sueño que tuvo? Que se soñaba como 12, las estrellas se inclinaban ante él y la luna y el sol. ¿Quiénes eran las estrellas? Los hermanos de José, los hijos de Jacob, de los cuales vienen las tribus de Israel. ¿Y quiénes eran el sol y la luna allí? Eran Jacob y el papá y la esposa. A ellos se refiere. Tanto así que los hermanos se disgustaron y también Jacob en esa ocasión se disgustó con José. Se está haciendo una alusión en ese sueño donde vemos esa representación de Jacob y Raquel y las estrellas que son sus hermanos. El significado de este sueño era que de acuerdo al plan de Dios, eventualmente José sería puesto por encima de toda su familia. Su padre, Jacob, el sol, su madre, Raquel, la luna, y sus 11 hermanos, las estrellas. La presencia de estos mismos símbolos en la visión de Apocalipsis representa el cumplimiento del pacto abrahámico. Eso es lo que hay que entender. Mediante el cual Dios le prometió a Abraham descendencia, bendición y territorio. A pesar de que históricamente Jesús vino de Israel por medio del nacimiento de la Virgen María, los sufrimientos a los cuales se refiere el versículo 2 parecen estar relacionados con los sufrimientos de Israel como nación y no con el evento histórico del nacimiento de Jesús, puesto que Jesús ya había nacido 2000 y puchito de años atrás, ¿verdad? Es posible que sea una referencia a los sufrimientos de la nación en general a lo largo de su historia, la cual da a luz al Mesías que redimió al mundo, vino por la iglesia, la llevó al cielo. Israel sufre su restauración espiritual, vuelve con la iglesia, hace juicio a las naciones, premia a los suyos y establece el reino milenario. Esa es la mujer, amados. Entonces la mujer es Israel. Las estrellas son las 12 tribus que la componen. El sol es una alusión a Jacob y la luna una alusión a Raquel, la amada de Jacob. Muy bien. Sigamos hablando. El dragón rojo. Apocalipsis 12, 3 y 4. Dos pasajes bíblicos ofrecen una descripción muy similar a la que aparece en el versículo 3 de este pasaje. Por ejemplo, Apocalipsis 13:1 dice: vi salir una bestia del mar. ¿Recuerdan? Que tenía, veámoslo aquí, 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Usted dirá, bueno, pastor, si el que sale aquí es el anticristo, porque aquí menciona a Satanás, porque es que ya Satanás desciende y el poder detrás del poder ya se hace manifiesto. Muy bien, amados. Y también lo que dice Daniel 7:7, capítulo 7, versículos 7 y 8, y luego el 24. De estos pasajes se deduce entonces que la imagen del dragón escarlata tiene un doble simbolismo. Representa aquel imperio romano. ¿Quién estaba detrás del horrible imperio romano? El mismo que va a estar en la confederación de naciones final. Los 2 pies de la estatua de Nabucodonosor. El mismo. Es la restauración del imperio romano ya moderno. Y el mismo que va a estar detrás de ese poder que es Satanás. Revivido y desde el cual resurgirá el anticristo y representa también a Satanás, quien es en sí la persona que está detrás del imperio del anticristo y de su poder. Las 7 cabezas y los 10 cuernos son los 10 reinos originales, de los cuales 3 son derribados por el cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Recuerde que la Biblia dice que los 2 pies de la estatua de Nabucodonosor, en parte de hierro y en parte barro cocido, tiene 10 dedos que representan 10 naciones. Pero luego Daniel ve una bestia con 10 cuernos.
Es lo mismo, es lo mismo. Y esta es lo mismo. Y el anticristo que sale es el que tumba 3 naciones y se empodera a él. Este es aquel quien eventualmente se convertirá en el gobernante mundial durante la tribulación y quien encabezará aquel imperio romano revivido. Que de eso ya hablamos en detalle en mensajes pasados. En el mismo contexto del Apocalipsis 2, encontramos que Satanás es identificado como el dragón de Apocalipsis 12:9. Dice la Biblia, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El color rojo del dragón denota su carácter destructivo y sanguinario. El pasaje indica que la cola del dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, lo cual podría referirse al monopolio diabólico de poder que el dragón ejercerá sobre aquellos que se le opongan y mediante el cual logrará someter a la mayor parte del mundo. El dragón espera atento el nacimiento del niño de la mujer encinta, con la intención de devorarlo tan pronto nazca. Esto nos recuerda lo que ocurrió cuando Jesús nació en Belén y Satanás utilizó el imperio romano de aquella época en la persona de Herodes, que estaba subyugado por el imperio romano, en su intento por matar al niño Jesús. Tremendo, ¿no? Como la profecía en un pretérito indefinido nos muestra los tiempos pasados, presentes y futuros, estudiados a la luz del contexto. El gran rompecabezas armado para la gloria de Dios. Entonces la mujer es Israel. El hijo varón es Jesús, que nació de esa nación. María era de Belén, de Judea. El dragón es Satanás, el poder detrás del poder de todos los reinos, imperios, excepto el de la monarquía, excepto el de la teocracia, porque el de la teocracia es Cristo quien gobierna. Y para ir terminando por hoy, el hijo varón de Apocalipsis 12, 5 y 6 dice que ella dio un hijo varón, etcétera. Ya vimos, lo leímos. Algunos han propuesto que el hijo varón es la iglesia, la cual reinará con Cristo, y que el arrebatamiento que se menciona en el versículo 5 se trata del arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, la interpretación de que este niño es Cristo es mucho mejor. Por un lado, las palabras griegas que se traducen hijo varón, las cuales enfatizan el género masculino del bebé, favorecen la interpretación de que el niño es Cristo y no la iglesia, ya que el término iglesia es de género o artículo femenino. Por otro lado, al niño se le describe como aquel que está destinado a regir con vara de hierro a todas las naciones. Ese es Cristo, lo cual es una alusión a lo que dice el Salmo 2, versículos 8 y 9, en donde se habla del Mesías con esos mismos términos. Bueno, ¿qué más? Una expresión similar con respecto a Cristo aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis, en donde se describe su segunda venida. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. De modo pues que el argumento bíblico es abrumador como para uno decir que la iglesia, ese hijo varón, es Cristo. En este caso, entonces, el arrebatamiento del cual habla Apocalipsis 12:5 podría ser una alusión a la ascensión de Cristo. Algunos han visto esto como una referencia a la huida a Egipto, poco después del nacimiento de Jesús. A José se le dijo que huyera con la familia a Egipto, porque Herodes quería matar al niño. Quienes proponen esta interpretación dicen que el arrebatamiento es una acción para sacar a alguien del peligro. Por lo tanto, no es consistente con la ascensión de Cristo a los cielos, sino con la huida del niño a Egipto. El versículo 6 vuelve a fijar la atención en la madre del niño, de quien ya dijimos que se trata de Israel. Aquí la vemos en gran tribulación huyendo al desierto, a un lugar preparado por Dios, en donde será sustentada por 1260 días, 3 años y medio. Exactamente un periodo de 3 años y medio, según el calendario hebreo, de 360 días cada año. Por supuesto, hay un gran lapso de tiempo comprendido entre los versículos 5 y 6. Estos grandes saltos en el tiempo son comunes en la literatura profética de la Biblia, en donde, por ejemplo, la primera venida y la segunda venida de Cristo son mencionadas en una oración gramatical,
pero tienen la primera venida su nacimiento, la segunda venida cuando Él vuelve con la iglesia, más de 2000 años o 2000 más o menos. Mientras que durante los periodos, los primeros 3 años y medio de la tribulación, Israel, en una aparente paz y seguridad, durante los segundos 3 años y medio viene la gran tribulación. Israel necesitará la provisión especial de Dios para poder sobrevivir la persecución en espera del retorno de Cristo. Allí es donde, como hacemos énfasis, Israel vivirá su restauración segunda, que será la espiritual. Bien. Bien, amados. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda con respecto a la identidad de la mujer encinta? Es Israel. Vimos evidencia bíblica. El hijo varón, Jesucristo el Señor, no es la iglesia, ni la mujer encinta la iglesia. El dragón escarlata o rojo, Satanás, el poder que está detrás del poder de todo lo mundano y caído. Entonces no sé si hay alguna pregunta, o si no, para terminar por hoy. Bien. Espero unos segunditos por la diferencia que hay de tiempo entre este y este, como 10-12 segundos de diferencia. Mañana, amados hermanos, tenemos celebración especial. Primero tenemos escuela dominical. Segundo, ayuno congregacional. Estamos convocados a ayunar. Tercero, culto misionero. Mañana, si Dios nos presta la vida, les voy a presentar a una de las misioneras que estamos apoyando, a Sandra Gómez, que está en Mauritania, África. Mauritania, África es uno de los países del continente africano más deprimido. Esta valiente mujer lleva un tiempo considerable haciendo la obra por allá. Quiero que sepa que Mauritania es de religión musulmana, practican el Islam. Allá ser cristiano es un delito, y esta valiente mujer está haciendo la obra allá. Entonces mañana ella nos va a compartir la palabra y ella nos va a hablar un poco de las misiones allá. Usted va a conocer a una de las misioneras que estamos apoyando, la Iglesia Roca de Salvación. Bien, como que no hubo nada más por aquí. Los esperamos mañana a las 10 en punto. Ayunemos, oremos a Dios y proclamemos su nombre. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu grande amor, por tu gran misericordia, por tu gran fidelidad. Bendícenos cada día, enséñanos las verdades profundas de tu evangelio eterno y permítenos comprender la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de tu gran amor. Hoy hemos acabado por el momento, vamos avanzando en victoria con escatología, vamos en la recta final, pronto llegaremos a esos puntos gloriosos del cielo nuevo, la tierra nueva, el milenio, gloria a tu nombre. Mientras tanto, aquí vamos avanzando. Gracias por aquellos que se mantienen firmes y fieles. Los bendigo en tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Amados hermanos, un abrazo para todos. Dios les bendiga.